versículo 30 al 31 únicamente. Amén, porque ya el 32 es otro tema. Amén. Gloria a Dios. Cuando esté ahí, dese fuerte amén. Hebreos capítulo 10, verso 30. Dice la palabra: en el nombre de Jesucristo, pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Oramos. Señor Jesucristo, Padre santísimo, grande y poderoso, lleno de amor, de misericordia, hoy te alabo y te bendigo porque tú eres bueno y para siempre es tu bendita misericordia. Dame la gracia, la sabiduría, el entendimiento para compartir tu palabra divina, tu palabra santa, tu palabra digna, Señor, de ser honrada y de ser glorificada, Padre mío, que pueda compartirla con tu hermosa iglesia en el nombre poderoso de Jesucristo. Y todos decimos, tome su lugar dando la gloria al Señor Jesús y bendiciendo el nombre que es sobre todo nombre. Amén. Gloria a Dios. Yo creo que el Señor tiene un propósito maravilloso en la vida de nosotros, la iglesia. Cuando decimos amén y bendecimos el nombre que es sobre todo nombre, porque cada vez que el Señor nos da una oportunidad es para nosotros alabarlo, glorificarlo y bendecir el nombre de Jesús, el Cristo de la gloria. Gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Escucha bien? Amén. Gloria a Dios, aleluya, amén. Paz de Cristo, iglesia amada. La semana pasada miramos la escritura donde dice que por 2 o 3 testigos, ¿se recuerdan? Y miramos el texto bíblico conforme la palabra de nuestro Dios. Parece que fue el 28. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Cuanto mayor castigo pensáis que merece el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmundo la sangre del pacto, la cual fue santificado, hiciera afrenta al Espíritu de gracia. Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza. Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Bendecimos al Señor y Salvador Jesucristo. Gloria a Dios. Denme un momento. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. 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 Amén. Gloria a Dios. Paz de Cristo. Muy bien. Aleluya. Toda la enseñanza de Hebreos, del versículo 26 al versículo 30, culmina en lo que viene siendo esta porción de la palabra, donde hemos leído nosotros lo que dice el versículo 30. Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Cuando miramos que alguien se desvía del camino de Dios y se aparta del sendero del Señor para ir por un camino diferente, un camino contrario a la voluntad del Señor, entonces hay en la palabra del Señor, aleluya, una advertencia. Y la advertencia es que tarde o temprano la persona que se aparta del camino del Señor, la persona que se aparta del sendero de Dios, va a recibir el juicio de Dios, va a recibir la retribución de Dios. Entonces la Escritura nos enseña y nos dice en la palabra del Señor, versículo 30, gloria a Dios, pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago. No está hablando el Señor de vengarse de alguien que le ha hecho daño a usted, alguien que ha hecho daño al otro, pero el Señor nos habla en varias maneras. Se refiere a los versículos que hemos leído, que
que hemos estudiado en las semanas anteriores. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expiación de fuego que ha de devorar al adversario. Y luego sigue diciendo: cuanto más pensáis que merece el que pisoteare la sangre y hiciera frente al Espíritu Santo. Está hablando específicamente de aquellos que se apartan del camino de Dios, aquellos que dejan el sendero de Dios. Está hablando de alguien que ya tiene conocimiento de la palabra, alguien que ya tiene conocimiento de la Escritura, paz de Cristo. Está hablando de alguien que tiene el conocimiento de Dios, paz de Cristo. Por eso el versículo que acabamos de leer esta maravillosa noche está basado también en lo que el Señor, en lo que el Dios Todopoderoso habló a través de Moisés en el Antiguo Testamento, en donde dice la palabra en el libro de Deuteronomio capítulo 32. Por favor, acompáñenme. Deuteronomio 32. ¿Lo tenemos? Y vamos a dar lectura en esta hora en el nombre de Jesucristo. Versículos 34 y 35 y 36. Amén. ¿Quién lo quiere leer, por favor? ¿Cómo dice la palabra? En el nombre de Jesús. Sí, amén. No tengo yo esto guardado conmigo, sellado en mis tesoros. Mía es la venganza y la retribución. A su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano, y lo que le está preparado se apresura. Amén. Porque Jehová juzgará a su pueblo, y por amor de sus siervos se arrepentirá, cuando viere que la fuerza pereció y que no queda ni siervo ni libre. Amén. Gloria a Dios. A través de la palabra del Señor, nos dice la palabra del Señor Jesucristo en el libro de Deuteronomio capítulo 32, versículo 34 y 35. No tengo yo esto guardado conmigo, sellado en mi tesoro. Mía es la venganza y la retribución. A su tiempo sus pies resbalará, porque el día de su aflicción está cercana, y lo que le está preparado se apresurará. Entienda de qué está hablando la palabra en los versos anteriores de Hebreos capítulo 10. ¿De qué está hablando? Está hablando de aquel que abandona el camino de Dios, de aquel que tiene el conocimiento de la palabra, de aquel que ya ha recibido la presencia del Espíritu Santo, aquel que, hermano amado, le hubiera sido mejor nunca haber conocido al Señor y apartarse del santo mandamiento. Entonces miramos nosotros que hay en la palabra del Señor estos últimos dos textos, 30 y 31, habla de que el Señor es el que tiene venganza. Y dice el versículo 35, dice, perdón, ¿sí? Sí, mía es la venganza. Mía es la venganza. ¿De quién es la venganza? De Dios. De Dios. Escuche, usted y yo podemos hablar con el hermano, con la hermana que abandonó el camino de Dios. Podemos decirle que regrese. Podemos decirle que hay misericordia de parte del Señor. Podemos decirle que Dios todavía, en su inmenso amor, en su inmensa misericordia, lo puede levantar, lo puede restaurar, lo puede bendecir. Amén. Amén. Pero también le podemos decir, mira, hay juicios de parte de Dios. Pero solo le podemos decir que hay juicios. ¿Es correcto? Solo le podemos decir que hay juicios, que hay consecuencias, Parte de Dios. que hay consecuencias. Pero nosotros no podemos hacer nada. ¿Es correcto? Así es. Usted no puede traerle un juicio a una persona. Yo no puedo traerle un juicio a una persona. Nadie puede traerle un juicio. Solo Dios. Pero solo Dios. Porque dice el versículo que acabamos de leer, ¿cómo dice el texto? Por favor, lo lee conmigo, léalo conmigo.
Está diciendo el Señor, mía es la venganza. Es de Él. Él es el que va a tomar una venganza. Y le voy a decir, parafraseando para que usted entienda, hermano, que es verdad. Se cree que desde el tiempo que Dios echó fuera a Adán y a Eva, al diluvio pasaron 2000 años. De cuando Dios echa fuera al hombre y el hombre empieza a vivir fuera de hermano, ya en su caminar, haciendo lo bueno, haciendo lo malo, pero ya miramos nosotros que se inclinaron más ¿a qué? A lo malo. Entonces la Biblia nos enseña quién fue quien trajo venganza sobre el hombre. Vuelvo a repetirlo, ¿quién fue el que trajo venganza sobre el hombre en el tiempo del diluvio? Dios. Aunque estaba Noé ahí y su familia, eran justos ante la presencia del Señor. Ellos no podían hacer más que predicarles, hablarles del amor de Dios, hablarles que había un juicio de Dios, que Dios les había dicho que hicieran una arca de Madrid de Gofer y que la prepararan. Entonces Dios les habló a la familia de Noé. Por 100 años ellos duraron, hermano, hablándole la palabra. La palabra se les predicó, se les habló, se les dijo, se les exhortó, hermanos amados. Pero ¿qué fue al final del día? ¿Ellos pudieron traer un juicio sobre la humanidad? No. Solo les predicaron un juicio. Les predicaron que el Señor traería una venganza contra toda la maldad de este pueblo. ¿Es correcto? ¿Y qué le dijo el Señor a Noé? Entra tú y tu familia. En el año 600 de la vida de Noé se abrieron las cataratas de los cielos y la tierra y Dios trajo el diluvio sobre la tierra. ¿Es la venganza de quién? Mía es la venganza, yo pagaré. Entonces miramos nosotros que llega el momento que Dios actúa. Pero Dios tiene paciencia. Dios nunca le va a traer a una persona el juicio rápido. Lo deja para que el hombre recapacite, para que el hombre se arrepienta. Y dichoso aquel que ha recapacitado y que se ha arrepentido. Amén. Dichoso. Yo digo dichoso. ¿Y sabe por qué digo dichoso? Porque si se ha arrepentido, buscar el rostro de Dios, ha alcanzado misericordia Amén. de Dios. Amén, así es. Dígame. Amén. Otra porción que miramos nosotros, donde el hombre después del diluvio, hermanos, a la torre de Babel, pasaron otros 1000 años. ¿Se creen que pasaron otros 1000 años? ¿Cuál fue el propósito del hombre? Construir una torre, hacer su propio gobierno. Sus propios pensamientos fueron contrarios a la voluntad de Dios. Y llegó el momento en que el Señor trajo juicio sobre aquella humanidad. ¿Cómo lo trajo? Alguien explíqueme por favor. ¿Cómo lo trajo? Le confundió los idiomas que se hablaban esos días. Hablaban el mismo idioma y después se cambió, pues ya no se entendían porque hablaba uno un lenguaje y otro. Entonces no pudieron terminar de hacer la torre de Babel porque el pensamiento era de ellos que iban a llegar hasta donde estaba el Señor para no tener necesidad de Él, sino que ellos iban a ser sus dioses ellos mismos. Es correcto, hermana. En aquel momento, conforme la palabra de nuestro Dios, miramos que el Señor dijo, descendamos. Y Él descendió a ver el trabajo de aquella humanidad. Pero ¿cuál era el problema que había? Ellos. Mire, hay un libro que se llama, solamente se lo voy a decir para que usted tenga un poquito más de entendimiento, ¿ok? No está en la Biblia. Es un libro de los judíos que usan como para entenderlo un poquito. Un estudio de información. Sí. Ellos usan el libro de Aser. Y dicen que en ese libro de Aser habla que ellos
se empeñaron tanto en querer matar a Dios. La Biblia no lo dice así. Solo dice que Dios descendió y confundió las lenguas. Pero estos agarraban los arcos y le aventaban flechazos a Dios. Y dice que una de las flechas regresaban como con sangre. Y ellos se alegraban porque estamos matando a Dios. Para el tiempo de ese momento, la maldad de la humanidad había otra vez crecido otra vez. Vino el Señor y trajo un juicio, confundió las lenguas, la humanidad se esparció por todo el mundo y a partir de ese momento diferentes culturas, gente salió a diferentes lugares, pero hay una grande realidad. Toda esa gente llevó la misma cultura que había en el tiempo de Ur de los Caldeos. La misma. Salieron los druidas, salieron, hermano, los vikingos, salieron, hermano, los egipcios, salieron, hermano, los mayas, los incas de diferentes partes del mundo y adoraban al sol, adoraban la luna, hacían sacrificios humanos, todo ese tipo de cosas perversas, malas, que la gente aprendió a hacer, hermano, instruido por el mal. Amén. Entonces Dios trajo este diluvio, trajo la confusión de las lenguas, es juicio de Dios. Tenemos otra porción cuando Dios trae el juicio, fuego y azufre, ¿sobre quién? Sobre Sodoma y Gomorra. Acuérdense que antes de que viniera el juicio de Dios sobre Sodoma y Gomorra, Dios le dijo a Abraham lo que iba a hacer. ¿Y qué hizo Abraham? Intercedió. Porque en ese lugar estaba un sobrino de él llamado Lot. Entonces Dios le dijo, por amor de los 50 no lo haré, por amor de los 40 no lo haré, los 30, los 20, 25, al final llegó hasta 10. Y no había 10 justos en ese lugar. Entonces Dios sacó a la familia de Lot, mandó sus ángeles, usted sabe la historia, Génesis 19, e hizo descender fuego y azufre sobre Sodoma y Gomorra. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Amén. Eso es bíblico, es conforme la palabra, porque la gente Abraham que estaba ahí, que vivía en justicia y que miraba la impiedad, Lot que estaba ahí y que miraba la injusticia y la impiedad, él no podía hacer nada, ni condenar, ni matar, ni mandar a nadie al infierno. El único que podía hacerlo es Dios. Y que lo puede hacer. Por eso, mientras yo estudiaba esta tarde y quería brincarme la enseñanza, dije, no les voy a hablar de este tema. Pero al final del día dije, no, es que tengo que concluir que Dios es bueno, sí, pero también es fuego consumidor. Así es. Una advertencia para usted, una advertencia para mí, una advertencia para la humanidad, de que nosotros necesitamos de verdad que la mano del Señor esté con nosotros. Amén. Y podemos ir en diferentes juicios de Dios. Por eso dice la palabra del Señor aquí en 35, mire la venganza y la retribución, ¿a qué? A su tiempo. Su pie resbalará porque el día de la aflicción está. Escuche. Cuando alguien se aparta del camino de Dios, Dios cumplirá su palabra. La gente dice, no, a veces no me ha pasado nada. Yo ando re a gusto, ando pecando, ando pescando pecado, ando haciendo esto, ya ve, el pastor, ayer me tenía espantada en la iglesia, el pastor me asustaba, el pastor me decía esto, y yo ahí estaba todo tembloroso, y no, mira, ahora ando acá en los verdes laureles, ando feliz de la vida. No me ha pasado nada. No, así dice no me ha pasado nada. La gente, hermano, se va a pasear, la gente se va a donde quiera, la gente anda como, perdón la palabra, como burro sin lazo. Shum, shum, shum. Pero me leen el texto. ¿Qué dice el texto? Me lo lee por favor en la Biblia de Dios a la hoy, hermana, ya. Usted, hermana, en la pechita, por favor. Vamos. ¿Cómo dice? ¿Hebreos? Sí. Lo estamos no. Deuteronomio capítulo 30
2, versículo 35. Amén. ¿Cómo dice? Para el día en que me vengue y les dé su merecido, para cuando llegue el momento de su caída, Aleluya. ya Sí, está amén. cerca el día de su destrucción, ya se les acercará la hora. Gloria a Dios. El Señor saldrá en defensa de su pueblo cuando vea que le faltan las fuerzas. El Señor se compadecerá de sus siervos cuando vea que ya no quedan ni débiles ni fuertes. Muy bien. 37 dice. No. Nada más vamos a leer el 35, 30 y 36. ¿Amén? Amén. ¿O que dice una vez más, hermana, en su versión? Amén. Mía es la venganza que retribuiré a ellos en el tiempo en que su pie resbale, porque cercano está el día de su quebrantamiento, y lo que se les está preparado se apresura. Porque Jehová juzgará a su pueblo y será consolado por sus siervos, porque él ha visto que se ha agotado su fuerza y no hay quien ayude ni quien sustente. Amén, gloria a Dios. Dice el versículo, mía es la venganza, la retribución, a su tiempo su pie, ¿qué? Resbalará. Porque el día de su aflicción está cercano y lo que les esté preparado se apresurará. O sea, que hay un juicio de Dios. O sea que nosotros no podemos quitarle a nadie las consecuencias. Le llegan tarde o temprano. ¿Es correcto? Tarde o temprano le llegan las consecuencias a quien sea. Salmo 94.1. Salmo 94.1. Por favor, vamos rápido. ¿Cómo dice? ¿Alguien me lo lee, por favor? Amén. Jehová, Dios de las venganzas, Dios de las venganzas, Dios de las venganzas, muéstrate, engrandécete, oh juez de la tierra, da el pago a los soberbios. Amén. Paz de Cristo. Escúcheme. Muchas veces hemos escuchado nosotros que alguien dice, Pastor Arellano, nunca es bueno pedirle que Dios se vengue de nosotros. El rey David escribió este salmo en un momento de desesperación y conociendo que el único que tiene el poder de actuar en una necesidad como esta es Dios. Amén. Si leemos el Salmo con cuidado, allá enseña que hay un día preparado para la retribución y el juicio de la persona que hace mal. ¿Es correcto? Lo dice la palabra en Deuteronomio capítulo 32, versículo, aleluya, 35. Lo voy a leer otra vez. Mía es la venganza y la retribución, a su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción será cercano y lo que está preparado se apresurará. Escuche, la persona puede andar feliz de la vida, pero se apresura un día en donde Dios tratará con esa persona. Amén, así es. Porque Jehová juzgará a su pueblo. Por amor de sus siervos se arrepentirá cuando viere que la fuerza pereció y que no quedó ni siervo ni libre. Dirá, ¿dónde están sus dioses, la roca en que se refugiaban? La pregunta es, ¿por qué dicen esto? ¿Porque abandonaron a quién? A Dios. Hicieron su voluntad. Vino la retribución, el juicio de Dios sobre el que se apartó del Señor. Y el Salmo 94
94:1 dice, Jehová, David, el rey David decía, Jehová, Dios de qué? Dios de la venganza, Dios de la venganza, muéstrate. ¿Qué está pidiendo? Había un problema. Y cuando hay un problema, cuando hay un impío, cuando hay alguien malo, perverso, que acosa su vida, usted no necesita. Hay gente que dice que lo voy a demandar, que lo voy a ir a pedir en la casa, que le voy a hacer brujería, no, usted no ocupa hacer eso. Usted tiene un Dios al que le puede pedir que vengue su necesidad de usted. Amén, así es. Amén, su causa. Que pelee por su causa de usted. Y mire lo que dice la palabra de nuestro Dios. Engrandécete, oh juez de la tierra. ¿Del pago a quién? Yo hago una pregunta. A los soberbios. Antes de la caída viene la soberbia. Hay gente que se va del camino y anda soberbio afuera y dice, a mí no me pasa nada. Yo, vida feliz de la vida. De repente le cae una enfermedad silenciosa. De repente, hermano, pierde todos sus bienes. De repente viene, hermano, una persecución familiar. Una enfermedad a un hijo, a un ser querido, a él mismo, a ella misma. Y ahí está pidiendo que oren por mí, que oren por mí. Ahí va uno, hermanos. Ahí va uno a orar por aquel afligido. Ay. A veces que, yo lo puse así, mi hermana, mi esposa me regaña y me dice, no ores así ya por ellos. Porque siempre, Señor, sánalos. Ahí estás, no ores así. Dile, Señor, en el nombre de Jesús, ponle hambre espiritual a esta persona, que se mantenga en el camino tuyo, que persevere, Señor, que si a través de este problema que está viviendo y está pasando, se va a ser fiel y se va a servir, obra en él, Señor. Pero ahí estamos, sánalos, Señor. Echa fuera el demonio, Padre. Haz una liberación en él. Y como Dios es grande y poderoso, y no le ha dado el don de la liberación, de la sanidad, pues lo sana. Y siguen igual. Y vuelven a seguir igual, pero no hay un cambio. Pero no hay un cambio. ¿Verdad que no hay un cambio? Siguen haciendo lo mismo. ¿Por qué? Paz de Cristo. Entonces nosotros tenemos que cambiar la oración. Cuando alguien en verdad no está cambiando en la iglesia, hay que pedirle, Señor, ponle necesidad en el alma. Así es, hermano. Ponle sed. Ponle hambre de tu presencia. Haz una transformación interna. Cámbiale el corazón. Porque imagínese usted siendo un hijo de Dios y hermano siendo muy blasfemo todavía. Unas maldicionzonas. De repente se le salen por ahí, hermano, unos lagartijones. ¿Qué necesitan? ¿O en verdad qué ocupa? ¿Un cambio? Pero oramos por él y Dios lo sana, Dios lo restaura. Pero ¿sabe qué? Pero sigue igual. Hay que cambiar entonces la oración, ¿verdad que sí? Sí. Señor, transfórmale el corazón, sánalo para que ya no vuelva a maldecir, no vuelva a fumar, no vuelva a andar de enamorado, no vuelva a andar de enamorada, no vuelva a andar haciendo cosas malas, para que Dios haga una obra en esas áreas. O ponle hambre. Una persona con necesidad busca de Dios. Así es, hermano. ¿Es cierto? Sí. Alguien que tiene sed, ¿qué va a hacer? Buscar la fuente de la agua. Como el siervo brama por las corrientes de las aguas. ¿Por qué brama el siervo? Porque tiene sed. Porque tiene sed. ¿Estamos entendiendo? Claro, clarito. ¿Qué dice el versículo? Versículo, aleluya, 3. ¿Hasta cuándo los impíos? ¿Hasta cuándo, oh Jehová, se gozarán los impíos? Yo le pregunto una cosa. ¿Habrá alguien que abandonó el camino de Dios y se goza? ¿Y se burla? ¿Y se carcajea? Y dice, mientras usted está ahí encerrado en ese lugarcito, yo ando
Feliz feliciano. Mentiroso. Hay gente que se goza, el impío se goza así. ¿Por qué digo, pastor, por qué el impío? Porque llega el momento que el hermano, la hermana estaba en el camino de Dios y llegó el momento en que empezó a apartarse del sendero de Dios. Si antes adoraba a Dios en el altar, ahora, hermano, empieza a adorar los ídolos. Empieza a adorar, hermano, empieza a prender velas, hermano, a San Martín de Porres, a la muerte, hermano, a la Virgen. Se cuelga el rosario, se cuelga un amuleto, se cuelga un San Judas Tadeo. Algo se pone encima de él y empieza, hermano, a ser un impío en la presencia de Dios. ¿Entendemos? Sí. Pero tarde o temprano, su pie Va a resbalar. va a la destrucción. No porque el pastor allá no quiera, no porque el hermano, porque Dios lo ha determinado en su tiempo. Imagínense un hombre bautizado en el nombre de Jesucristo y luego que anda haciendo las cosas allá afuera malas. En el nombre de Jesús. Terrible, ¿verdad? Terrible. Y desgraciadamente lo publican en las redes sociales. Qué desgraciado. ¿Aló? Y muchas veces, hermano amado, la gente callada, el que calla otorga. La gente hasta dice, mejor no digo nada. Que reprender al diablo en el nombre de Jesús. Para que haga arrepentimiento. Dígame. ¿Hasta cuándo pronunciarás y hablarás cosas duras y se vanaglorian de todo lo que hace iniquidad? A tu pueblo, oh Jehová, ¿qué hace? Quebrantan. Y a tu heredad afligen. O sea, ¿qué está pidiendo? ¿Qué? ¿Qué está pidiendo, hermano, el salmista? Está pidiendo venganza. Está pidiendo que se vengue conforme la palabra del Señor. Vayamos a Romanos capítulo 12, 19, por favor. Capítulo 12. Amén. Y vuelve el Señor a hablarnos de esta manera. Usted, yo, lo repetiré otra vez, no podemos vengarnos de nadie. Porque tenemos un Dios que puede hacer el trabajo de usted y mío mejor. Usted no necesita, no que mañana voy y le voy a hacer, no, nada. Solamente diga, Señor, págale conforme sus hechos y sus deseos contra mi persona. Tú pelea mi batalla. Tú pelea mi batalla por mí. ¿Cómo dice el texto, por favor? Romanos 12, versículo 19. ¿Cómo dice? No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Aleluya. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Aló, paz de Cristo. Hermanos amados, mire el texto como dice el apóstol Pablo. No te vengues vosotros mismos, sino deja lugar a la ira de ¿quién? De Dios. ¿Se recuerda usted cuando el Señor mandó a Moisés y le dijo a Faraón, deja ir a mi pueblo? Y el corazón de Faraón se endureció. Entonces cuando vino el Señor y trajo las plagas a través de Moisés, una última plaga el Señor trajo sobre Egipto. ¿Cuál fue? La muerte de los primogénitos. ¿Cómo dice el texto, hermano? No os venguéis vosotros mismos, dejar. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está,
mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Amén. Dios, vuelvo a repetirlo, es un Dios perdonador, es un Dios misericordioso, es un Dios clemente. Pero una cosa le digo, la Biblia enseña con claridad que una persona que ya conoce a Dios y se aparta de los caminos, hubiera sido mejor nunca haberle conocido y apartarse del santo mandamiento de Dios. Porque horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Entonces la Biblia nos enseña y nos habla con claridad, amados hermanos, que la venganza le pertenece a Dios. Y alguien que puede hacer esto, mire, yo he visto en el transcurso de mi vida pastoral y mi vida convertida, personas que se han burlado de Dios. Gente que se ha burlado de Dios. Hubo un muchacho en el 97, 98, que fue sanado de cáncer. La iglesia ayunamos, Dios lo sanó de cáncer terminal, sanó. Vino la madre, la familia y dijeron que la guadalupana había hecho el milagro. Y se lo llevaron, lo sacaron de la iglesia. No, no puedes seguir aquí. Estos son unos farsantes mentirosos. Lo sacaron. El muchacho por un año feliz de la vida, hermano, sano, fuerte, brilloso, gordito, hermano, feliz de la vida. Pero un día volvió el cáncer. Y como volvió, la familia no quería que fueran a la iglesia a pedir la oración. Al final del día, cuando cayó a la otra vez del Hospital General de Los Ángeles, ya en etapa terminal, le llamaron al pastor: pastor, necesitamos que venga y ore para que Dios vuelva a sanar a nuestro muchacho. Y dijo el pastor: vamos a ir a orar. ¿Sí? Pero yo creo que Dios no lo va a sanar. Así lo dijo. Oramos por él. ¿Y qué sucedió? Se murió. Y allí es donde viene la gente, viene la palabra del impío. Pero ¿por qué Dios es injusto? ¿Por qué Dios permitió esto? ¿Dónde está el amor de Dios? El amor de Dios estuvo siempre ahí. El problema fue que la gente se va del camino de Dios. La gente hace lo malo ante los ojos del Señor. ¿Entendemos? Entonces Dios en su palabra siempre enseña que Él tiene misericordia del ser humano. Paz de Cristo. Tuvimos el caso de Evangelina aquí también. Dios la sanó, pero ella no quiso honrar al Señor porque tenía un estorbo muy grande, una guadalupana en su casa. Y por causa de ello, ella prefirió irse lejos de la iglesia. Pasó el tiempo, el cáncer regresó y la mató. ¿Aló? Por eso dice el texto: mía es la venganza, yo pagaré. El texto que estamos leyendo dice en Romanos 12, 19: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejar lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de qué? De beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Y dice el texto último: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. ¿Entendí? Alguien que le desee mal, hágale usted un bien. Sí, amén. Alguien que le mire mal, usted mírele bien. Alguien que no le quiera saludar, vaya usted y salúdele. ¿Entiende? Porque de esa manera usted está haciendo un bien con él y él mismo está amontonando ascuas de fuego sobre su cabeza. Dios, en su inmenso amor, le enseña a usted que Dios es santo, que Dios no pasará por alto el pecado de nadie. Dios no pasará por alto el pecado de nadie al final del día, porque Dios, hermano, ha tenido misericordia de la humanidad, de usted, de mí y de cada uno. Pero hay una cosa muy importante, que cada persona que peca contra Dios recibirá su
recompensa, su retribución o su juicio. Amén. Usted puede decir, Pastor Arellano, yo creo que yo tengo un Dios misericordioso. Claro que sí. Él es misericordioso. Él nos ama. Él murió por usted, murió por mí, derramó su sangre en la cruz del Calvario. Cuando alguien está pecando en oculto, ya no quiere escuchar la palabra. Ya no la quiere escuchar. ¿Sabe por qué? Porque la palabra redarguye el corazón. La palabra penetra lo más profundo de aquella persona. Y el día que pecó, ese día el pastor habla del pecado que hizo. Dice, pero ¿cómo supueste? No, yo lo sé. Es Dios el que está diciendo, yo estuve ahí. Y he puesto mi palabra sobre este atalaya, este vocero, este heraldo, para que te hable y te diga lo que tú estás cometiendo. Regresamos a Hebreos, por favor. Mire lo que hemos leído en esta noche. El tiempo se acabó ya. Amén. Amén. Porque conocemos al que dijo, mire la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Ya lo entendimos, ¿verdad? Ahora el 31, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Horrenda cosa. Solamente voy a añadir dos cosas ahí. ¿Ok? Dos cosas. Uno, voy a hablar de los hijos. Solo voy a parafrasear, no me lleva el tiempo ya para ir al texto bíblico. ¿Se recuerda usted cuando los hijos de Aarón administraron delante de Dios borrachos? Se metieron al tabernáculo y administraron borrachos, Nadab y Abiú. ¿Y qué hizo Dios? Dice que salió fuego de Dios y los mató. ¿Y qué dice el Señor? Le dijo el Señor a Moisés, dile a Aarón que no quiero que los llore. No puede llorarlos. No puede acompañarlos. Ni puede salir del tabernáculo. Porque si los llora, voy a destruir al pueblo. ¿Oyó? ¿Qué es el texto? 31. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Tenemos también a Coret y Datán. ¿Se recuerdan de Coret y Datán? Dije que además eran dos puntos, ¿verdad? Número 16. Cuando ellos irritaron a Dios. Y cuando Moisés hizo como dice, Moisés le pidió a Dios que si ellos morían como mueren todos los hombres, entonces Dios no lo había llamado. Pero que si Dios hiciera algo extraordinario, que la tierra abriera su boca y descendieran vivos al Seol, entonces sabrían que Dios lo había llamado. ¿Y qué hizo Dios? Oyó la oración de Moisés. Y estos fueron juzgados. Horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. ¿Qué hizo Dios? Abrió la tierra y se comió a papá, a mamá, los hermanos adultos, los hermanos más pequeños, a los de 2 años y a los bebés recién nacidos. Y descendieron vivos al infierno, al Seol. Horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. No estoy hablando de gente mundana. Estoy hablando de gente conocedora de la palabra de Dios. Ahí terminamos esta enseñanza. Amén. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Póngase de pie en el nombre de Jesucristo. Gloria a Dios, estos últimos 45.